Bienvenidos, ¿qué tal? Otro miércoles más al canal de Historia Militar del siglo XX. Bueno, estamos con la Segunda Guerra Mundial, como bien sabéis, como bien saben. He decidido tutearles en las charlas que tenemos directamente, en los directos de media hora, y llamarles de usted en estos vídeos. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues hemos visto el periodo de entreguerras, por qué comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto la invasión de Polonia. Hemos visto la guerra de invierno en la que Rusia intenta hacerse con la soberanía de Finlandia. Finlandia, recuerdan, había sido uno de esos países que se había liberado del Imperio Ruso, junto con las tres provincias, los tres países bálticos. Y bueno, pues finalmente la guerra acaba, se consigue hacer con terreno Rusia, con un 11%, pero eso le demuestra a Hitler que Rusia no es tan fiero como la pinta, sino que bueno, que tiene muchos efectivos, tiene recursos ilimitados, entre comillas, de materiales, de efectivos, de materias primas, por las tierras que tiene, pero que es un ejército que puede ser vencido. Antes de lanzarse a la Operación Barbarroja, antes de intentar conquistar Rusia, lo que hace es planificar la operación de Francia, invade Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, se hace con Francia. Hay dos Francias, la Francia ocupada y la Francia libre. La Francia libre, con el mariscal Pétain, va a colaborar con Hitler, y se crea la batalla de Inglaterra, el intento en la operación León Marino de quedarse con la isla por parte de Alemania. Alemania no puede hacer ese desembarco o esos lanzamientos paracaidistas porque aún no tiene la supremacía. Sí tiene la supremacía aérea, pero no tiene la supremacía marítima. Entonces tiene que intentar desgastar a esos buques de guerra, a esa armada real británica, con la Luftwaffe, y bueno, y no lo consigue. Realmente esa batalla, la de Inglaterra, dura un año y finaliza en el mes de mayo del 41 con muchas bajas británicas, más de 50.000 muertos, sobre todo civiles, porque al final Alemania bombardea las ciudades, además de las fábricas. Los radares que están en la costa, en el litoral, también al final bombardea las fábricas y las ciudades, y hace que mueran más de 50.000 personas. Sea como fuere, Alemania no consigue invadir Inglaterra, e Inglaterra se mantiene fuerte, sobre todo con Winston Churchill. A Alemania le ofrece la paz cuando capitula, cuando negocian la capitulación con Francia, y bueno, y Winston Churchill no quiere ni oír hablar de eso. El rey Jorge VI además le apoya, por lo cual, bueno, pues solo basta rearmarse, porque recordemos que había perdido todo el armamento pesado y los carros de combate Mark IV y Matilda 1 y 2 en las costas de Dunkerque, pero se va a rehacer. Como de momento su capacidad operativa es limitada, lo que hace es entrenar a las SOAS y crea los grupos especiales de fuerzas especiales. Entre ellos el SAS británico, que se va a crear y va a operar en el norte de África, el Africa Corps, Montgomery, etc. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio del 41, otra fecha señalada. Hitler elige esta fecha porque es el comienzo del verano, por así decirlo, y porque cree que puede llegar a Moscú antes del invierno. Importante, no puede aparecer el general invierno. Si aparece el general más temido por los alemanes, la empresa naufragará, fracasará, por así decirlo, como se va a demostrar en los siguientes vídeos. Bueno, pues seguimos con la explicación. Operación Barbarroja. Hitler ha visto con la guerra de invierno entre la URSS y Finlandia que los soviéticos no son tan fuertes militarmente como se pensaba. El enemigo del nacionalsocialismo es el comunismo. Siempre lo ha dicho, Hitler siempre lo ha dicho. Con el pacto Ribbentrop-Molotov, Hitler puede dedicarse a invadir Polonia sin represalias de la URSS, que está muy cerca, y confiar en que las potencias occidentales no le declaren la guerra. Si lo hacen, están muy lejos de Polonia para una operación rápida y que le coja de improviso, como así va a ser. Durante las semanas previas al inicio de la operación Barbarroja, la invasión de la URSS, la Wehrmacht va concentrando tropas y carros de combate en la frontera este sin que los soviets se den cuenta. Hitler estaba obsesionado con el Lebensraum, el espacio vital del pueblo alemán, y ansiaba conquistar el oeste de la URSS, repoblarlo de germanos y empujar a Siberia a las razas eslavas, a las que odiaba por considerarlos infrahumanos.
La ocupación del suelo ruso y, bueno, objetivos de la operación Barbarroja es la ocupación del suelo ruso y repoblación de alemanes, deportación de los pueblos eslavos a Siberia, la famosa lucha cultural que dice él, el Mein Kampf, de que tiene que expulsar a los pueblos eslavos a Asia y quedarse los pueblos germanos en Europa. Además, el objetivo es hacer trabajos forzados con estos, con los eslavos, para la industria bélica. Otro fin importante es el exterminio de eslavos, judíos y gitanos. Y por supuesto, cada vez que se invade un país y después de la segunda revolución industrial, es para quedarse con las materias primas de esa zona. Si encima sabemos que tenemos unas vastas, extensas zonas de campos de cultivo y de regiones, pues mucho mejor, ¿no? Además, el uso de los vastos campos de cereales ucranianos y el uso de los recursos petrolíferos del Cáucaso. Ahí tenemos la operación Barbarroja, impresionante, impresionante. Como se puede ver, 3 grupos de ejércitos, luego vamos a verlos, y ahí se puede ver pues hacia dónde tienen que dirigirse, ¿no? El grupo de ejércitos norte o Alfa se va a dirigir hacia Leningrado y va a ocupar también las 3 provincias, las 3 regiones bálticas. El de centro va a ir a Moscú directamente y el de sur va a ir hasta Kiev y hasta los campos petrolíferos del Cáucaso. Hasta el momento, la mayor concentración de fuerzas para una operación militar: 4 millones de hombres, 3.000 aviones y 4.000 carros de combate. El 22 de junio, el día elegido, es para intentar que no les coja el invierno en plena ofensiva. Los soviéticos no son capaces de reaccionar ante otra Blitzkrieg alemana. Ahí pueden ver pues cómo está Alemania antes de la invasión. Y bueno, y ahí van a ver después, bueno, y ahí ven los carros de combate avanzando, impasibles, sin encontrar casi resistencia rusa, soviética. Hitler organiza 3 grupos de ejércitos. Grupo de ejércitos norte, al mando del mariscal de campo Fedor von Bock, como se dijo antes, estados bálticos en Leningrado, el grupo de ejércitos centro para llegar hasta Moscú y el grupo de ejércitos sur con el mariscal de campo Gerd von Rundstedt para capturar Ucrania y el Cáucaso. ¿Por qué pongo estas 2 fotos de estos 2 mariscales de campo? Bueno, estos 2 mariscales de campo, von Bock y Rundstedt, van a tomar parte como mariscales de campo de grupos de ejército en la invasión de Polonia y en la invasión de Francia, y también ahora en la invasión de Rusia. Entonces merece la pena decirlo. Ahí tenemos la ofensiva de la operación Barbarroja y hacia dónde tienen que ir los grupos de ejército. Los soviets tienen acantonados en la frontera occidental 2 millones de efectivos y 20.000 carros de combate, pero su armamento y tecnología están obsoletas. Su única ventaja con Alemania son los recursos materiales e inhumanos limitados, como se demostrará al final de la guerra. De hecho, los rusos pierden 20 millones de militares. Alemania, que ha estado en guerra con todos los países todo el tiempo, pierde 8 millones, que ya es. Pero fíjense, los rusos 20 millones de militares pierden en combate en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene recursos humanos ilimitados, entre comillas. Alemania barre literalmente al ejército rojo durante los primeros días de la ocupación. En 2 días los Panzer han avanzado 80 kilómetros. La Luftwaffe ataca aeródromos soviéticos y obtiene la supremacía aérea. El 29 de junio, tan solo una semana después de la invasión, en la bolsa de Minsk, en Bielorrusia, son hechos prisioneros 300.000 soviéticos. Ucrania, por ejemplo, recibe a los alemanes como libertadores. El 3 de julio, Stalin, hasta entonces en absoluto silencio, hace un llamamiento por mensaje radiofónico a la población para que luchen por su patria. Está en estado de shock, no se puede creer que Hitler se haya atrevido a atacar a la Gran Rusia. El 22 de julio, un mes después de la invasión, el grupo de ejércitos centro captura Smolensk, que está a 300 kilómetros de Moscú. Hace otros 300.000 prisioneros. La Blitzkrieg funciona perfectamente. El invierno está aún lejos de frenar a la Wehrmacht. Guderian con sus Panzers es frenado el 23 de agosto del 41 en su intento de llegar lo antes posible a Moscú y es enviado al sur a apoyar la caída de Kiev, que aún resiste, que va a caer el 16 de septiembre del 41. Este hecho, este mes que va a perder el grupo de ejércitos centro para llegar a Moscú, va a ser definitivo, va a hacer que nunca lleguen a Moscú, que se queden a lo más a 24 kilómetros y ahí les coja el invierno. Este hecho le da tiempo a Stalin a reorganizarse y le designa la defensa de la capital soviética al general Georgi Zhukov.
crítico con Stalin tras la invasión alemana y destituido como jefe de Estado Mayor, enviado al norte a la defensa de Leningrado. Bueno, pues de la defensa de Leningrado se va a bajar a defender Moscú. Defiende Moscú exitosamente y contraataca. Es enviado a Stalingrado y dirige las operaciones de cerco y destrucción del sexto ejército alemán. Esto es después. Además, participará en las ofensivas del Kursk, en la operación Bataglión, que ya es el retroceso alemán en suelo soviético, en la entrada a Polonia, en la entrada a Berlín, y bueno, ahí no se ve en la foto, nada más que tiene una de las 4 que tiene, pero es 4 veces héroe de la Unión Soviética. Solamente hay 2 hombres que son héroes de la Unión Soviética 4 veces. Son el general, el mariscal de campo Georgy Zhukov y el antiguo político, a ver si me acuerdo, Brezhnev, Leonid Brezhnev, el antiguo político soviético que era 4 veces también condecorado como héroe de la Unión Soviética. Ahí podemos ver en la parte de abajo las defensas de Moscú, moscovitas, en la que Alemania no va a poder entrar. Los nuevos carros de combate T-34 soviéticos van a rivalizar con los Panzers Mark IV en el escenario bélico. Comienzan las primeras lluvias torrenciales a finales de octubre que hacen que el avance alemán se ralentice. En noviembre ha llegado al frente el general más temido por Hitler, el general Invierno. El 4 de diciembre del 41, el grupo de ejércitos centro está a tan solo 24 kilómetros de Moscú. Pero, como es de esperar, el agua se congela, los motores de los vehículos a motor no arrancan por tener todos los sistemas hidráulicos colapsados, y después de cerciorarse de que Japón no va a atacar a la URSS, Stalin ordena el repliegue de 2 millones de militares del frente siberiano. Imagínense, Stalin estaba pensando en que Japón podía atacar, como así pasó con Polonia, pues pensaba que tanto Hitler iba a atacar por occidente a Rusia y que Japón iba a atacar por oriente a Rusia. No tiene que ver con Polonia, porque Polonia pues, no llegará ni a 2.000 kilómetros de una punta a otra. Sin embargo, hay más de 8.000 kilómetros de una punta a otra, del frente occidental al frente oriental en Rusia, en la URSS. Pero como ya había habido otras guerras con los japoneses, pues no se fiaba Stalin. Un espía ruso le dice que no va a atacar y eso le permite poder desmovilizar a las tropas que tiene, además tropas siberianas preparadas para el combate en frío, desmovilizarlas y traerlas para el frente occidental de los rusos y el frente oriental de los alemanes. Ahí vemos ya las fotos de los militares, de los cautivos alemanes, cómo están sufriendo el frío gélido con temperaturas a menos 50, menos 40 grados. El transiberiano transporta a las tropas de un frente a otro. A la defensa de Moscú llegan 500.000 hombres con gran experiencia en combate en frío. El 5 de diciembre, tan solo un día después de tener la ofensiva a los alemanes, Zhukov contraataca. La táctica del general soviético será siempre la misma: preparación artillera contra las posiciones alemanas y acto seguido oleadas de carros de combate con la infantería detrás de ellos. Ahí tenemos una imagen del transiberiano, luego veremos el recorrido que hace para que lo vean, y ahí vemos una imagen de un carro de combate en pleno invierno. Ahí tenemos el transiberiano, es una foto actual del 2003, pero para que se hagan una idea de hasta dónde podía llegar, ¿no? Desde Vladivostok hasta Moscú. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a enviar las tropas de refresco. Tras 7 días de combates, los alemanes se ven obligados a retroceder para no ser embolsados. El 19 de diciembre del 41, Hitler destituye al mariscal de campo von Fock, a ese que había estado comandando un grupo de ejército en cada invasión, en Polonia, en Francia y en la URSS. Y a otros 35 oficiales de alto rango, entre los que se encuentra el general Heinz Guderian, ideólogo y defensor de la Blitzkrieg y el más afamado comandante en jefe de las divisiones Panzers, por no haberse quedado hasta las últimas consecuencias antes de replegarse. Guderian también fue el que entró con los Panzers por el bosque de las Ardenas en el 40 para invadir Francia. El mariscal de campo von Bock ha sido uno de los 2 mariscales, junto con Rusten, que han llevado grupos de ejército en las invasiones de Polonia, Francia y la URSS. A partir de ahora, Hitler será el comandante en jefe de las operaciones en el frente oriental, y su máxima será resistir hasta morir, si es preciso, en cada palmo de terreno que ocupen. Hecho que va a hacer que la Wehrmacht se autodestruya. La destitución de los brillantes generales en el frente oriental en diciembre no va a ser el único error del Führer en este mes. ¿Por qué? Porque el día 7 de diciembre del 41, Japón ataca en Estados Unidos, en Hawái,
a la flota de la Armada de Estados Unidos en Pearl Harbor. Y estos entran en guerra. Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Craso error. La Wehrmacht realiza una ofensiva en el sur del frente. Avanza hacia Járkov para sitiarlo y ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso. La batalla de Járkov se saltará con 70.000 militares soviéticos muertos y 200.000 prisioneros. A Hitler le funciona el no retroceder bajo ningún concepto. A mediados del 42 caen Rostov y Sebastopol. Hitler se dirige ahora a Stalingrado, una ciudad construida para trabajadores que no tienen ningún objetivo estratégico en la guerra, tan solo su nombre. El creador, Stalin, el líder, el máximo líder de la URSS. Otro error fatal de este antiguo cabo en la Gran Guerra, que luchó con valor pero que no tiene conocimientos de alto nivel sobre el arte de la guerra. Los generales que le rodean en Alemania son incapaces de hacerle ver que no debe distraerse más en objetivos mundanos. Tiene que ir directamente a los campos petrolíferos para ocupar Bakú, para ocupar Azerbaiyán. Ahí tenemos pues todo el frente de batalla, imagínense la ofensiva, y ahí tenemos pues el intento de hacerse con los campos petrolíferos del Cáucaso. En agosto del 42, el día 17, el sexto ejército del general Friedrich Paulus cruza el río Don para asaltar Stalingrado. Esta será la batalla más mortífera de la guerra y de la historia de los conflictos bélicos. A pesar de llegar a controlar casi la totalidad de la ciudad, la lucha es encarnizada, casa por casa y fábrica por fábrica. Los soviéticos mueren a miles a diario y llegan a ser enviados desarmados contra las ametralladoras alemanas. Son enviados desde Siberia 1 millón de efectivos más a Stalingrado. Como se puede ver, los recursos efectivos humanos de la URSS son ilimitados. Ahí se puede ver, bueno, pues que en vez de dirigirse hacia los pozos petrolíferos, lo que hace es intentar conquistar Stalingrado, que no tiene ningún valor táctico, militar, estratégico, tan solo, como se dijo antes, el nombre de la ciudad. El 19 de noviembre del 42, ataque a gran escala soviético. Preparación artillera, los órganos de Stalin, aquellos Katyusha que se lanzaban a decenas contra las líneas defensivas del enemigo, en este caso alemán, y ataque en masa de carros de combate e infantería. Como siempre, artillería, carro de combate e infantería, a miles. Miles de alemanes cogidos por sorpresa se rinden. 20 de noviembre del 42, ataques simultáneos desde el norte y el sur en la operación Urano. El sexto ejército corre el riesgo de ser copado, rodeado y liquidado. Tras varios días de lucha, Paulus pide permiso al Führer para poder replegarse y escapar del cerco. Hitler le ordena que resista hasta morir. El 23 de noviembre, 3 días después de este intento del general Paulus de salir de esa bolsa, los soviets hacen realidad el cerco. Consiguen cerrarlo en un movimiento de pinzas y se encuentran ese día a retaguardia del sexto ejército. El sexto ejército está sitiado, rodeado y condenado. Ahí tenemos imágenes de la batalla, de lo complicado que tuvo que ser, con un invierno gélido a menos 30, menos 40 grados, casi sin víveres, porque en el momento en el que son cercados, la Wehrmacht no consigue socorrer por aire con víveres, con armamento, con munición, con agua. Bueno, lo pasan fatal. Ahí tenemos el movimiento de pinza de ambos ejércitos, de los rusos, y cómo envuelven al sexto ejército alemán en Stalingrado. Más fotos de la batalla, más fotos de la batalla más mortífera, más dura de la historia de la humanidad. Ahí tenemos soldados alemanes, rumanos o italianos marchando al cautiverio. Ahí tenemos combatiendo alemanes y tenemos abajo combatiendo a rusos, y bueno, y efectivamente bien equipados, porque son unidades que vienen de Siberia y están acostumbrados a combatir con el frío. En un intento de romper el cerco al sexto ejército se idea la operación Tormenta de Invierno, del 12 de diciembre al 24 del mismo mes, 12 días. Se forma el grupo de ejércitos del Don y está a manos del mariscal de campo Erich von Manstein, otro ideólogo de la Blitzkrieg. Al mismo tiempo, la operación Saturno, que es el intento del ejército rojo de aislar al grupo de ejércitos A, que es el del Don, del resto de la Wehrmacht, que había sido designado para capturar los campos petrolíferos del Cáucaso. La Luftwaffe intenta reabastecer a los 300.000 miembros sitiados en Stalingrado. Después de intentos de abrir un corredor con las divisiones Panzer y de casi ser copados también ellos, tienen que retirarse y replegarse. Los alemanes, italianos y rumanos del sexto ejército estaban condenados a la destrucción paulatina.
Ahí tenemos una foto de Manstein y abajo pues los sitiados alemanes esperando, bueno, pues una de las acometidas rusas, soviéticas, o eso o morir de hambre. Manstein se ha quedado a 50 kilómetros de contactar con la bolsa de Stalingrado. Los soviéticos, además de lanzar oleadas de saltos contra los débiles y hambrientos enemigos, intentan rodear el grupo de ejércitos y han reconquistado Kharkov. El 8 de enero del 43 hay una oferta de rendición a los alemanes. Se niegan y vuelven a rugir los órganos de Stalin y a rodar los T-34. El 31 de enero, Paulus ya no puede más el sexto ejército y es capturado en su búnker. El día antes, Hitler le asciende a mariscal de campo y le dice lo siguiente: nunca antes han cogido prisionero ni se ha rendido un mariscal de campo. Está claro que lo que está buscando es que o se suicide o intente morir combatiendo. No lo va a hacer y de hecho cuando acabe la guerra se va a instalar en Dresde, en la República Democrática Alemana, porque se va a partir en dos Alemania, y en la zona soviética se va a quedar en Dresde, se va a quedar a vivir el general Paulus. De hecho va a testificar en los juicios de Nuremberg contra líderes nazis y además va a ser muy crítico durante la guerra, cuando lo cogen, y después con el régimen nazi. Algunas unidades, el día antes, algunas unidades siguen combatiendo en el norte de la ciudad y le exhortan a Paulus, al general Paulus que le han cogido, a que por altavoz obligue a rendirse a sus tropas, puesto que él ya se ha rendido. A lo que él dice: yo no me he rendido, a mí me han cogido. O sea, que no se ve con el valor de decirle a las tropas que dejen de combatir. Sea como fuere, el 2 de febrero, 2 días después, las últimas unidades alemanas se rinden en el norte de la ciudad. De los 100.000 prisioneros que son capturados, tan solo 6.691 volverán a Alemania. Y esta cifra está cogida de la película de Stalingrado en versión alemana. El mariscal de campo será liberado en el 53, 2 años antes que los últimos prisioneros de guerra alemanes. Imagínense, la guerra acaba en el 45 y van a ser liberados en el 56, 11 años después de acabar la guerra. Entre ellos va a haber españoles. Ahí tenemos la retirada de Alemania del Cáucaso y lo que podría haber hecho. Ya está rodeado el sexto ejército, que el grupo de ejércitos sur también fuera rodeado al tomar Kharkov y al poder cerrar en esa línea física entre el mar de Azov y Kharkov. Lógicamente, los alemanes se van a replegar antes. Hitler tiene que asumir que tienen que replegarse porque ya ha perdido al sexto ejército y realmente por nunca más van a tener, luego van a tener una acción ofensiva que va a ser en el Kursk, que ahora vamos a verla, pero realmente esto va a ser ya definitivo. Pasamos a Kursk. El mariscal Zhukov llega a Kharkov y los alemanes tienen que retirarse finalmente del Cáucaso para no ser cercados y correr la misma suerte que el sexto ejército. El mariscal de campo Manstein convence a Hitler de replegarse antes de que sea demasiado tarde. Esta retirada, este repliegue es un completo éxito. Recuperado Kharkov por parte de los rusos, se crea un saliente dentro del frente oriental, Kursk. Luego veremos una foto con el saliente del Kursk. Los soviéticos avanzan hacia el oeste progresivamente. La ofensiva del Kursk será la mayor batalla de carros de la historia. Los T-34 se enfrentarán a los flamantes Tiger alemanes, que tienen un blindaje frontal impenetrable y han sido unidos a la batalla como nueva arma. Tenemos en la parte de arriba el famoso Tiger y tenemos en la parte de abajo al T-34. Ahí tenemos la batalla del Kursk, el 4 de julio. El ataque alemán que se va a producir para quedarse con esa parte van a avanzar poco, van a avanzar 10-15 kilómetros, pero a costa de muchísimas bajas y la destrucción de muchos carros de combate. Finalmente van a tener que desistir en el empuje, cuando además los soviéticos les pueden rodear también a ellos. Esa es la foto pequeña del saliente. Vamos a verlo después, una foto más grande para que puedan ubicarla en el plano geográfico del frente oriental. Zhukov es avisado de este plan y un día antes de la ofensiva ataca, el día 5 de julio. El día 6 de julio la Wehrmacht se encuentra al enemigo atrincherado y esperando las embestidas desde el norte y el sur de la ciudad de Kursk. Se rompe el factor sorpresa y por lo cual no hay blitzkrieg. El 12 de julio Zhukov lanza la reserva, 900 tanques, contra el flanco alemán.
la aviación soviética le gana la partida a la Luftwaffe. A partir de ahora, la aviación soviética va a ganar el espacio aéreo hasta el final de la guerra, en el frente oriental. Los alemanes con cuantiosas bajas se retiran hacia el oeste el 23 de julio del 43. Nunca más el Tercer Reich lanzará una ofensiva en el frente oriental. La carrera por llegar a Berlín comienza para los soviéticos. Y ahí tenemos imágenes de la batalla y, por ejemplo, la foto de abajo, el modus operandi de los soviéticos. Preparación artillera, avance de carros con la infantería. Y ahí tenemos lo que les dije, el saliente de Kursk. Así es como estaba el frente y lo que se intentó recuperar y no se pudo conseguir y al final tuvieron que replegarse y ya desde este momento hasta el final de la guerra el frente oriental se va a mover en todo momento hacia occidente. Esta va a ser la última ofensiva alemana en el frente oriental. En el frente occidental la última ofensiva alemana va a ser en las Ardenas, ya lo veremos en el 44. Y aquí lo dejamos. Hemos llegado hasta el avance soviético en el frente oriental. Operación Barbarroja, se invade Rusia, la URSS, desde junio hasta diciembre es la operación, y el día 5 de diciembre, cuando en Moscú hace una contraofensiva el mariscal Zhukov, Georgy Zhukov, pues ahí ya se puede decir que la ofensiva de la operación Barbarroja desaparece y ya Alemania debe buscar objetivos más pequeños y de corta duración. Por ejemplo, buscar los campos de petrolíferos del Cáucaso, pero van a ver lo que van a ver, que al final Hitler va a desviar la atención hacia Stalingrado y eso va a darle tiempo a que pues los rusos consigan otra vez reorganizarse y cuando van a ir otra vez al saliente de Kursk, pues también va a tener otra derrota. Alemania no va a hacer una operación ofensiva más en toda la guerra en el frente oriental y ya va a dedicarse a aguantar lo máximo posible para que su final, el final en Berlín, llegue lo más tarde posible. ¿Quién va a acompañar todo esto? Lógicamente, ese mismo año, el 7 de diciembre, va a haber un ataque japonés a Estados Unidos en Hawái, en Pearl Harbor. Eso va a hacer que Estados Unidos entre en guerra y eso va a hacer que Alemania le declare la guerra a Estados Unidos y sea el principio del fin. En el momento en el que Alemania le declara la guerra a Estados Unidos, la suerte de Alemania está echada, porque como bien saben, en la Primera Guerra Mundial, el momento en el que entró Estados Unidos en guerra, tiene tanta capacidad armamentística y de fábricas que al final pues prácticamente gana la guerra con tecnología, con recursos materiales, con recursos humanos, etc. Y no olvidemos que Alemania lleva combatiendo desde el 39 y ya estamos en el 41. Han pasado 2 años en los que la población estadounidense no ha sufrido las bajas de la guerra. Le pasa prácticamente como en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues nada más. El siguiente vídeo, que será el 6º vídeo, hablaremos del Día de la Infamia, el ataque a Pearl Harbor por parte de la flota combinada del almirante Yamamoto en el Pacífico, de los japoneses, y eso nos enganchará también a, bueno, pues unas cuantas operaciones hasta Midway, hasta el 42, y luego pasaremos a la guerra en el desierto, la guerra que mantuvo Rommel con Montgomery en toda la parte occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, y cómo fueron avanzando y retrocediendo el Africa Corps y el ejército británico. Pues muchas gracias por todo, esto es todo, les espero la semana que viene en el directo y dentro de 2 en el siguiente vídeo. Digo lo de siempre, si les ha gustado, como si no, por favor, denle a me gusta, denle a like, denle a compartir, hagan comentarios constructivos y bueno, y denme las ideas que quieran en los directos que tenemos las semanas 2 y 4, los miércoles de cada mes. Muchísimas gracias, hasta el siguiente vídeo.